Howdy, howdy. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a otro stream. Esta vez estamos en un podcast Koji en Soliloquio. Este podcast lo hago solo para tener algo de introspección en mi contenido y me conozcan un poco más. Espero disfruten. Recuerden que todo lo que mencioné aquí es mi criterio. Ustedes pueden tener el suyo, así que no se tomen a pecho. Puedo tender a cambiar mucho mis opiniones con las horas, los días, las semanas, los meses, etcétera, etcétera. Así que venga, vamos a empezar este episodio. ¿Alguna vez se han imaginado qué pasaría si de un día para otro toda la energía eléctrica desapareciera? ¿Cómo cambiaría nuestra vida cotidiana, nuestra sociedad y hasta nuestra supervivencia? Es algo que a veces me lo he planteado y he tenido muchas veces esta idea de plantearme cómo coño sería el mundo si pasara esto. El impacto en los primeros días sin electricidad sería bastante caótico, principalmente primero en la tecnología y diversos dispositivos. Los aparatos que más esenciales, entre comillas, y usamos mucho, en mi caso serían el teléfono móvil, la computadora, la televisión, muchos electrodomésticos. Estos dejarían de funcionar. ¿Esto afectaría bastante mi vida diaria? En mi caso sí, uso mucho mi teléfono móvil para contactar con personas que no están en el mismo país en el que me encuentro. Hablo con muchas personas fuera de mi país, parientes, amigos, conocidos. Y realmente mi teléfono es el medio con el cual yo puedo estar en contacto con esas personas. No utilizo otro medio que el texto, los mensajes de voz y pocas veces las llamadas. Soy una persona que le gusta mucho textear. Es muy old school porque últimamente, y sobre todo los más jóvenes, utilizan mucho los mensajes de voz. Es más fácil y más claro. Pero a mí me encanta eso de escribir y dejar la idea plasmada, que es guay. Pero también algo malo de enviar textos es que puede llegar a no ser comprendido del todo el mensaje. Eso también me ha pasado, que no comprendo un mensaje de texto que me envían o no me comprenden algo que envío por texto. Y esto de los mensajes de voz ayuda a quitar un poco esa barrera del tipo de lenguaje que se ocupa con ciertas personas, sobre todo si no hablan mucho y son de diferentes países y diferentes idiomas. Eso afectaría mucho mi comunicación. Dejaría de poder contactar con muchísimas personas con las cuales me comunico diariamente, sobre todo las que no están en el mismo lugar en el que yo me encuentro. Prácticamente perdería el contacto total con muchas de ellas y sería bastante aterrador. Y eso, la verdad, sobre todo con parientes y personas muy cercanas a las que no podría contactar de ninguna otra manera. En cuestiones de la computadora, eso sí me afectaría. Mucho de mi tiempo de ocio lo hago en el ordenador y lo hago en mi hobby, streameando. Ya no podría streamear, no podría ver muchas de las series que veo. No podría editar, no podría hacer nada de lo que hago en mi ordenador comúnmente en mi día, planificar clases, revisar mensajes, propuestas de proyectos, negocios. Ostras, estaría muy jodido no poder usar mi teléfono. En la cuestión del televisor y electrodomésticos, yo no soy una persona que acostumbre a ver mucho la televisión. Muchas veces lo que veo son los noticieros y a veces un programa ahí con mi madre cuando voy a verla y está viendo un programa de televisión y me quedo ahí mirándolo. Pero el televisor es algo que no me afectaría mucho porque sustituir la televisión con el internet, entonces no poder usar el móvil o la computadora sería más jodido. Aunque muchas veces veo series en mi televisor porque es más cómodo, eso tiene que ver mucho más con el internet. En cuestiones de electrodomésticos, bolines, tendría que lavar las cosas a mano porque la lavadora no funcionaría. No tengo otro electrodoméstico que sea primordial en mi día a día. No es que use mucho una licuadora, una batidora. La verdad, tampoco mi cocina es eléctrica, es con gas. Entonces, en ese aspecto podría cocinar
con gas, o también podría ser una cocina a leña en el patio de mi casa y podría cocinar o calentar alimentos ahí. Así que no sería gran problema en cuestiones de electrodomésticos. Pero con el pasar de los días esto afectaría mucho otras cosas como la alimentación y el agua, tíos. Un electrodoméstico que doy por hecho y no me puse a pensar ahora mismo sería el refrigerador. Ahí guardo la carne. Mucho de la proteína que consumo a diario está dentro del refrigerador. Se echaría a perder rápidamente si no hiciera algo pronto con ella. Hay maneras de conservar las carnes, curándolas y cosas así, pero no soy un experto en ese tipo de temas. Entonces, en ese aspecto, la refri me jodería mucho, porque la verdad es que muchos de los vegetales que yo consumo, frutas y verduras, no las guardo en el refrigerador. Entonces, por ese aspecto no habría tanto lío, pero es verdad, el refrigerador es un electrodoméstico muy importante en la vida moderna. Mucha gente lo da por hecho, pero ahí es donde guardas muchos de los comestibles, leches, lácteos. Yo no consumo muchos lácteos, entonces no me afectaría mucho en ese aspecto, pero la proteína, la carne, el pollo, ahí estaría jodido, tíos. Estaría un poco jodido en ese aspecto si pasara algo así. Ya centrándonos en los alimentos, la cadena de suministros se interrumpiría rápidamente. El transporte de comida en la refrigeración, como ya mencioné, dejaría de funcionar, lo que llevaría a la escasez de alimentos en cuestión de días. Ya ha pasado esto cuando pasó lo del 2020, el lío mundial que pasó. Recuerdo que en mi ciudad, en los primeros días, la gente se volvió loca y empezó a hacer compras y llenaban los carritos de carnes, papel higiénico. ¡Wow! Entonces sería una locura, aunque sería un poco tonto comprar una gran cantidad de carne sabiendo que no voy a poder refrigerarla. Entonces da mucho a pensar, aparte que muchos de los sistemas que utilizamos como pagos, información de transportes, funcionan con electricidad porque son sistemas computarizados. Los sistemas bancarios también dejarían de funcionar. El agua potable también podría ser algo que deje de funcionar. Se podría haber afectado, Dios, porque en muchos lugares, y no me he puesto a pensar cómo funciona el sistema de flujo de agua de mi ciudad. No sé si utilizan una bomba eléctrica o una forma eléctrica para poder bombear el agua, o simplemente es con la fuerza y la presión que el agua ejerce desde las montañas y los ríos de donde la recogen. Eso también sería algo que no me he puesto a pensar ni a investigar muy bien, pero podría ser posible porque, por ejemplo, en lugares como en Cuba, ahí sacan aguas sacan el agua de pozos. Y para sacarla de los pozos utilizan bombas eléctricas, motores eléctricos para poder bombear eso y poder sacar el agua y suministrarla por la ciudad o los barrios. Entonces, si deja de haber electricidad, esos sistemas se verían muy afectados y ya sería bastante chungo. Eso sería una grave crisis. Ni se diga las comunicaciones. Como ya mencioné, utilizo mucho mi móvil para comunicarme. Imagínense, sin internet sin electricidad no va a funcionar el internet, ni los platos de transmisión satelital, radial. Estaríamos prácticamente incomunicados. Si deja de funcionar. Los primeros días tendríamos personas con generadores haciendo funcionar sistemas de radio de emergencia. La radio en sí, podríamos informarnos de ciertas cosas y noticias, pero si esto dura mucho tiempo, wow, sería una locura. No podríamos comunicarnos con las personas que están lejos. Ya no sabríamos nada de ellos ni ellos de nosotros. Simplemente sabríamos de las personas que están con nosotros o cerca de nosotros, vecinos, familiares. Wow, eso sí sería una locura también. Ya con el pasar de los tiempos, jolines, sigo hablando mal. Lo siento, gente. Esto de hablar solo es algo que estoy ejercitando.
pero los cambios a medio plazo con las semanas sin electricidad ya afectarían la economía. Todas las personas que tienen mucho de su dinero e inversiones en cosas como el Bitcoin, la bolsa de valores y estas cosas que son sistemas de pagos o mercancías financieras, como los bancos, son virtuales. Los sistemas de pagos, ya no te serviría ese plástico que utilizas como tarjeta de crédito, o muchas veces utilizamos nuestros móviles para hacer pagos. Eso ya no funcionaría. Y yo creo que el dinero en efectivo tomaría mucha fuerza y muchos bancos colapsarían los primeros días, porque la gente va a tratar de sacar lo que pueda de su dinero para poder realizar compras en efectivo. Pero ya no tendríamos transacciones electrónicas. Volveríamos a la norma física, una moneda, un billete, por lo menos si esto dura semanas. Ni se diga la salud y la medicina, los hospitales, las clínicas, los servicios médicos estarían afectados gravemente. Muchos equipos de soporte vital y muchas medicinas que necesitan refrigeración serían inoperantes, no funcionarían. Las baterías, hasta que las baterías de respaldo les den y adiós, tío. Eso sería bastante triste, y más si tienes parientes enfermos o pequeños en incubadoras que necesitan de esos aparatos para poder sobrevivir, respiradores. Estaríamos jodidos si esto dura mucho tiempo. Wow. Mucho, y aparte sin tener en cuenta que el caos que generaría esto ocasionaría muchos accidentes y posiblemente podrían llegar a colapsar el sistema de salud. Todo el mundo que sufre un accidente por este caos que habría estaría a la búsqueda de ser atendidos en un hospital o en un centro médico o en una clínica. Ya ni se diga la seguridad, el alumbrado, y la calefacción, tíos. Eso también puede llegar a afectar muchísimo. Imagínense, tendríamos que regresar a los métodos primitivos como lámparas de aceite, velas, para iluminarnos, la leña, para calentarnos. Esto podría llegar a ser peligroso porque causaría incendios. Porque mucha gente deja ahí, se olvida, cree que es como una bombilla, un foco, una lámpara, que no es peligroso, pero una vela mal colocada, una lámpara de aceite mal colocada o una fogata mal hecha puede llegar a ocasionar incendios y a contaminar el aire, que también esto podría bastante, tíos. Ni se diga el transporte, la gente que no está en su ciudad y tenga que regresar, o las personas que trabajan lejos de sus casas o viven lejos de su familia estarían afectadas porque el transporte estaría bastante complicado. Hay muchos sistemas como el metro que funcionan con electricidad. Hay muchos vehículos eléctricos actualmente. Ya no funcionarían, dejarían de funcionar. Y ni se diga el combustible. Si utilizan combustible, estas bombas que te cargan combustible utilizan sistemas electrónicos y eléctricos. Tienen un sistema electrónico para contabilizar, facturar y cobrar. Entonces estaríamos un poco jodidos. La sociedad se destruiría sin electricidad, porque ya no habría forma de mantener el control, a menos que los distintos lugares se organicen y cosas así, ¿no? Pero yo creo que hasta que se lleguen a organizar, si pasa un imprevisto de estos, de un mundo sin electricidad, de buenas a primeras, el caos dominaría rápidamente el caos, porque no habrá forma de que las personas puedan contactar con las autoridades y las autoridades puedan informar a las personas de forma rápida y efectiva. Sería muy complicado. Pasarían unos días hasta que logren organizarse y desplegar y hacer un sistema de orden. Ya hemos vivido, la humanidad ya ha existido sin electricidad, pero actualmente estamos tan acostumbrados y damos por hecho muchas cosas que no nos ponemos a pensar qué pasaría si esto dejara de funcionar. ¿Qué puede pasar? Puede pasar una radiación solar que joda todos los sistemas electrónicos
utilizamos mucha electrónica en muchas cosas que ni nos damos cuenta. Los coches actuales son muy electrónicos. Hay coches que si le falla la electrónica, no van a encender, no vas a poder moverlos. Imagínense una ciudad donde hay muchas cosas que funcionan con electrónica. Solo los sistemas de pagos, la salud, joder. Tendríamos que hablar con las comunidades locales. De hecho, muchos grupos barriales se comunican a través de WhatsApp. Tienen grupos de WhatsApp. Esto desaparecería. Tendrían que hacer reuniones físicas para ver qué coño van a hacer, qué acciones van a tomar. Ponerse a pensar en esto es bastante chungo. Tendríamos que retroceder a usar tecnologías viejas. Los coches que son menos electrónicos son los que funcionarían. Ya ni se diga la educación, tíos. Los horarios en los que vamos a tener que movilizarnos serían otros. Las personas menos productivas serían las personas que se dedican a trabajar en un ordenador. Las personas más productivas serían las personas que hacen trabajos físicos. ¡Wow! Eso también cambiaría mucho, ¿no? Regresando un poco al punto de la educación, sin electricidad también cambiaría radicalmente esto. Tenemos que regresar a otro tipo de enseñanza más tradicional, aunque donde me encuentro todavía ya no se utilizan tizas, los gises y esos pizarrones verdes o negros donde escribías con tizas. Ahora se utilizan estos pizarrones blancos con marcadores, pero hay lugares en el mundo donde ya son pizarras electrónicas o se utilizan proyectores para impartir clases. De eso ya no se podría. Tendrías que hacer carteles, escribir en un pizarrón, utilizar libros físicos, que eso también es algo que la gente estaba cambiando actualmente. Se utilizaban libros digitales y tenemos que regresar a los viejos manuales, libros impresos, escribir a mano, una experiencia más directa, ¿no? Y ahora pónganse a pensar del entretenimiento. En un mundo sin electricidad ya no tendríamos entretenimiento actual como videojuegos, la televisión, el streaming, las cosas que consumimos en internet, como esto que estoy haciendo ahora, como este podcast, desaparecerían. Creo que ahí regresarían otra vez las artes, como la música en vivo, el teatro, los juegos de mesa. ¿Ustedes cómo creen que se entretendría la gente en un mundo sin electricidad? Déjenmelo ahí en la caja de comentarios o coméntenmelo ahora en el chat. Es algo que estaría interesante ver qué propuestas tendrían de entretenimiento en un mundo sin electricidad. Ya pensando a un impacto a largo plazo, la evolución de la sociedad sin electricidad, la gente siempre buscaría la forma de regresar a la electricidad. Creo que las personas que podrían mantener medianamente sus sistemas normales de vida son las personas que tienen sistemas de paneles solares, generadores a gasolina o diésel. Podrían mantener ¿cómo os digo, tíos? Podrían tener electricidad de esta forma y podrían alimentar ciertos aparatos electrónicos que necesiten, como un refrigerador, que sería lo único que merecería la pena mantener funcionando, tíos. Ya no habría programas de televisión ni internet. Necesitarías mantener tu comida lo más perecedera posible. Bueno, no perecedera, lo más fresca posible. Así que mantener un refrigerador sería algo interesante. Y también la calefacción podría ser otro. Si es que vienes de regiones muy, muy frías donde el clima es bastante inclemente y se necesita sí o sí de calefacción, si no te morirías congelado. Ya que si es un lugar muy, muy caliente, no te quedaría otra de vestir fresquito y mantener ventanas abiertas. Estamos muy acostumbrados a tener electricidad, a depender mucho de la energía, que no nos ponemos a pensar de los problemas que podríamos acarrear si llegaran a fallar los sistemas eléctricos de nuestra ciudad. Es algo que yo estoy viviendo actualmente. Hay muchas personas del lugar en donde me encuentro ahora que están pasando horas sin electricidad.
y es porque los sistemas que el país eligió para electrificar las ciudades y el país en general están empezando a fallar y no están apostando a darles mantenimiento, a buscar nuevas formas de generar energía como la eólica, solar y otras cosas. Tendríamos que volver a depender más del trabajo físico y muchas personas la pasarían muy mal porque no están acostumbradas. Y si te pones a pensar su dinero, están muchos bancos que dejarían de funcionar y la moneda con el pasar del tiempo dejaría de funcionar porque ya la gente no va a ver el dinero de la misma forma. Sería simplemente un pedazo de metal, un pedazo de papel que ya no tendría valor. Lo que realmente tendría valor serían los productos como los granos, el agua, la gasolina, las telas, la ropa. Eso tendría mucho más valor que un pedazo de papel porque sin la electricidad los sistemas económicos no se podrían mantener. También tendremos un retroceso de progreso científico. Muchas de las innovaciones tecnológicas y científicas de la actualidad tienen que ver con la electricidad. Tendríamos que buscar otras formas, jolines. Los horarios cambiarían drásticamente. Esas personas que tienen trabajos por la noche, jornadas nocturnas, ya no funcionarían, tíos, porque no podrían mantener los lugares iluminados, jolines. Tendríamos que regresar al viejo método de despertarse con el sol y acostarse con la luna, con la aparición de la noche. Eso estaría bastante curioso. La sociedad en ese aspecto cambiaría. La gente tendría a cambiar su visión del mundo por el simple hecho de no tener electricidad. Yo creo que también la gente tendería a tener una relación más íntima con la naturaleza, porque estas personas que aún en la actualidad viven en granjas, en los campos, la pasarían menos mal porque tendrían los recursos necesarios, los justos para sobrevivir. No siempre, pero en su mayoría yo pienso que sí. Un mundo sin electricidad es casi impensable actualmente. Antes vivíamos sin electricidad, se vivía de otra forma, más modesta, pero wow, la gente se volvería loca. La gente se volvería muy, muy loca sin electricidad. ¿No tienes? Sí, el simple hecho de no poder conservar tus alimentos sería ya bastante complejo. ¿Coño harías? Más si vives en una ciudad. Las ciudades dependen mucho de la tecnología, muchísimo. En la ciudad, para conseguir alimento, vas a un supermercado, un restaurante, una tienda. Solo eso ya dejaría de existir sin electricidad. Las ciudades ya no serían funcionales. La gente tendría que regresar y buscar áreas un poco más salvajes, digámoslo así. El campo. Ahí sería más probable poder conseguir comida porque tendrías que hacer como la gente primitiva, ¿no? Levantarte en el día, buscar, cazar algo y comértelo todo. Porque, como os dije, conservar las carnes sería súper complicado. Súper complicado. Y conservar por mucho tiempo verduras también sería complicado. El hecho de conseguirlas también sería complicado. Entonces, vivir en el campo te podría ayudar un poco a sobrevivir porque tendrías la opción de cazar, recolectar. Y eso también sería un poco complicado porque una persona de ciudad como yo no sabe qué se puede y no se puede comer en el campo, tíos. Se sabe que todo es comestible, pero hay cosas que te las puedes comer, pero te van a matar. Entonces, que sea comestible no significa que sobrevivas comiéndola. Tendrías que saber recolectar comida, cazar, que ya es bastante complejo. O si ya muy utópico, ya muy pro también, tendrías que poder generar tus propios cultivos, pero hasta para cultivar tienes que saber en qué fecha se cultiva cada tipo de alimento, porque si lo haces de manera equivocada, perderás todo ese trabajo, porque ya sea la lluvia o el sol van a joder los cultivos. Hay temporadas en las que se pueden cultivar cierto tipo de alimentos. Entonces, si no tienes ese conocimiento de cuándo cultivar,
cuándo cosechar, vas a estar jodido, vas a estar sumamente jodido. Y más porque no vas a ser el único que va a estar buscando realizar esto. Aquí es cuando te pones a pensar en este posible mundo sin electricidad. Cierto tipo de habilidades van a ser muy necesarias, como el de saber cultivar, saber reconocer los alimentos, saber cazar, saber hacer herramientas, usar herramientas. Los artesanos, estas cosas serían muy, muy valiosas en un mundo de electricidad. También saber cómo purificar el agua, dónde conseguir agua, porque sin agua y sin comida no podríamos sobrevivir. Un mundo sin electricidad sería un apocalipsis. Se generaría mucho, mucho caos, creo yo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que tienen alguna habilidad necesaria para sobrevivir en un mundo sin electricidad? Yo, la verdad, creo que no podría. Sí hacer muchas cosas, pero si te pones a pensar lo difícil que sería, complicaría mucho. No viviría bien. Así con suerte malviviría, Dios. Y eso ya con suerte, porque no es fácil. El caos que provocaría la gente, el caos inicial, acabaría con muchos. Y aparte que tendrías que estar sorteando con no solo el buscarte tu comida diaria, sino sortear de los locos que aparecerían por ahí. Ya saben cómo son los humanos en las crisis. Muchos pierden el control. Ya vimos casos de esa gente que acumulaba papel higiénico y agotaron el papel higiénico como que hubiera sido algo súper primordial. La verdad, te puedes limpiar el culo con agua, ¿no? El papel higiénico no es como que algo muy primordial, pero vimos lo que el caos puede generar en la gente y no estamos preparados para estas cosas que pueden pasar. Pueden pasar como también no pueden pasar. Entonces, wow, me pongo a pensar muchas cosas locas. ¿Ustedes qué opinan de esto? Me gustaría ver sus comentarios, a ver qué opinan sobre este tema. Yo la verdad, planteando esto en este podcast, autorreflexionando sobre esto, me entretengo bastante y ejercito mentalmente a un supuesto caso de qué coño tendría que hacer, cómo coño actuaría, aunque la verdad no sabemos cómo vamos a actuar en el momento en el que pase algo así. A lo largo de mi existencia he pasado por cosas no muy chungas, he pasado por terremotos, sismos, erupciones volcánicas. No he tenido que afrontar cosas muy chungas como incendios, tsunamis, inundaciones, pero la verdad es de ponerse a pensar. Es de ponerse a pensar mucho estos temas. Y bueno, yo creo que esta reflexión no la haré muy extensa. Quiero terminar esto diciéndoles que un mundo sin electricidad sería un retorno a un estilo de vida más primitivo, pero también una oportunidad para la humanidad de descubrir y formar una vida más simple, una vida comunitaria. Quizás en la adversidad encontraríamos nuevas formas de florecer. Bueno, quiero también preguntarles, ¿cómo creen ustedes que sería una vida si mañana desapareciera la electricidad del mundo? Y bueno, quiero agradecerles por escucharme. Espero que estén ahí en los siguientes episodios. Os invito a dejar nuevos temas. Si es que desean, podría plantearme hablar sobre algún tema que propongan, algo que me llame la atención. Y si quieren tener así referencias a mundos caóticos, pueden verse pelis de Mad Max, pueden ver animes como Desert Punk y tal vez no aprendan nada, pero podrían ver en un caso de un supuesto cómo podrían ser las cosas en un mundo apocalíptico. Y este he sido yo, Koji Chris, en Soliloquio. Espero que disfruten este episodio y nos vemos en el siguiente. Chao.